¿Qué tal? Buenas noches. Hoy enredaremos nuestras palabras alrededor de la gran demanda que tiene la sociedad con la justicia, con las instituciones, con eso que es tan indelegable y tan imprescindible. No hay manera de reemplazar la justicia, o por lo menos la mirada que puede tener la justicia sobre nuestra convivencia cotidiana. Para ello vamos a tratar de exprimir algunas palabras que ya dijo, va a volver a repetir si nosotros tenemos la habilidad de lograr meterlo en esos terrenos, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erveta, que hoy es presidente de la Corte. Antes de eso, un gran abogado, una persona muy sensible, que nunca se ha dejado tapar por ningún árbol el bosque real. Sobre ese bosque real intentaremos meterlo, sus pasiones, su Newbery querido y sus otros detalles con Daniel Erveta. 1, 2, 3, 4. Pues nada. Bueno, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar acá. Bueno, gracias para nosotros también, nos conocemos hace mucho tiempo. Arrancó el año judicial y tuviste una postura, unas palabras muy contundentes alrededor de lo que se vive en la justicia, en los tribunales, en el deseo de la gente, en el deseo de las instituciones. También entendiendo que la justicia es un manojo de personas, ¿no? Hay recursos humanos indelegables, no son máquinas que tratan de aplicar la ley, sino personas. ¿Con qué desafíos comenzás el año? Presidiendo obviamente la Corte, ¿no? Bueno, hoy la justicia enfrenta muchos desafíos porque no solo hay una crisis de confianza, como en general existe respecto de todas las instituciones, sino que la justicia tiene problemas operativos reales y tiene cierta incapacidad a la hora de poder atender la respuesta a la cantidad de reclamos que hoy se le formulan, ¿no? ¿Por qué eso? Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno, no es solo un fenómeno local, es un fenómeno incluso mundial. Evidentemente, la expansión legislativa, la ampliación de ciudadanía que ha habido en los últimos años en el caso de la República Argentina, o sea, una cultura de derechos que excede totalmente las leyes, hace de que cada vez más se reclamen en las puertas de tribunales soluciones a un montón de problemas que antes tenían lugar o tenían un lugar de resolución en otros poderes del Estado. Hoy, si vos te fijás, los jueces han ampliado notablemente su campo de actuación. Hoy tenemos jueces que opinan sobre tarifas públicas, que opinan sobre, que se meten en temas y en decisiones de la economía, que llegan a desarrollar persecuciones penales vinculados a temas económicos, que se meten en cuestiones ambientales. Esto obviamente ha generado o ha colocado al Poder Judicial en un lugar prácticamente central dentro de lo que es la política en la actualidad. Y bueno, también ha habido un amplio proceso de judicialización, a veces de cuestiones políticas, que ha colocado al Poder Judicial en un límite de lo que es estrictamente la división de poderes. Estos son desafíos importantes que enfrenta hoy la justicia, y yo siempre suelo advertir, por suerte esto no pasa en Santa Fe, pero cuidado, porque cuando la justicia ocupa la centralidad de lo público, algo está funcionando mal. Cuando la sociedad conoce más a un juez que a un ministro del Poder Ejecutivo, evidentemente hay una perversión, y lo que no puede permitirse es que la justicia se convierta, y repito, afortunadamente esto no pasa en la provincia de Santa Fe, que la justicia se convierte en un campo de lucha político-partidaria, porque en ese caso normalmente la política tiende a colonizar la justicia. Pasa a nivel nacional eso, donde la justicia a nivel nacional es preocupante, y bueno, hay estudios, hay investigaciones que se han hecho, hay tesis doctorales sobre distintos periodos históricos. Yo no quisiera opinar estrictamente sobre la actualidad o el presente, pero en la justicia, digamos, a nivel federal, bueno,
ha habido situaciones que a veces deben ser analizadas con mucho cuidado y que van también un poco al ritmo o al compás de los cambios políticos y de los cambios en los oficialismos. Afortunadamente nuestra provincia, la justicia tiene muchos problemas, pero este no es un problema puntual de la justicia santafesina y tiene que ver con una circunstancia de que aún con gobiernos de distintos signos dentro de toda nuestra provincia, a pesar de los problemas que existen en todos los niveles, tiene en términos comparativos niveles de institucionalidad bastante respetables. Además hay un diálogo entre poderes que es muy sólido, hay cooperación, hay asistencia, a veces hay chisporroteos, ¿no es cierto? Bueno, hay personalidades que no pueden contener a veces sus impulsos y formulan algunas declaraciones que no son las más convenientes en el ámbito de lo que debe ser el respeto institucional, pero en general Santa Fe... ¿A quién te referís? No digamos, yo creo que... Por ejemplo, vos como integrante de la Corte, ¿quién te preocupa que No, opine? a mí como integrante de la Corte me preocupa, digamos, como integrante de la Corte debo decir que nosotros necesitamos de la crítica periodística, de la crítica que pueda hacer la sociedad, de la crítica constructiva. Lo único que esperamos, porque evidentemente los jueces tienen, como parte del entrenamiento de los jueces, el juez tiene que estar preparado para los embates de la prensa, para los embates de... ¿Para una movilización en la puerta del tribunal, por ejemplo? Incluso para una movilización cuando una decisión no puede satisfacer las expectativas sociales. No necesariamente, a veces, las expectativas sociales se corresponden con el alcance de principios que tienen jerarquía constitucional y que los jueces deben respetar. Lo que ocurre es que lo que uno pide normalmente es que la crítica, en primer lugar, sea fundamentada, y más allá de que lo sea o no lo sea, ante todo que la crítica se haga sobre la base de un conocimiento profundo de la particularidad del caso, porque hay una tendencia a generalizar que es absolutamente falaz. Cuando uno critica, los jueces no fijan políticas generales. Los jueces no son como los políticos que deciden para la generalidad. La justicia está pensada para resolver caso por caso. Por lo tanto, cuando hay una crítica al caso del juez Juan, eventualmente, y en el peor de los casos, la responsabilidad funcional es del juez Juan. Yo no puedo decir la justicia, toda la justicia, todos los jueces, porque en verdad el ámbito de decisión de un juez, y esto tiene que ver con la independencia judicial que tanto se proclama desde la política, el ámbito de decisión de un juez es sagrado. Nadie puede indicarle a un juez cómo resolver un caso. Y si un juez se equivocó, hay recursos para que su decisión sea revisada. Y si un juez cometió una falta grave o una irregularidad, se debe hacer la denuncia. Y hay mecanismos para activar, digamos, eventualmente las sanciones disciplinarias que correspondan y hasta eventualmente la destitución. Santa Fe ha tenido 3, 4, 5 jueces destituidos en los últimos 8 o 9 años y tiene una justicia que en general podrá tener debilidades, tiene también sus fortalezas, podrá tener situaciones de, digamos que donde muestra cierta ineficiencia en la resolución de casos, pero no tenemos una justicia que pueda ser tildada de corrupta, no sé si me explico. Sin embargo, los 3, 4 o 5 casos que fueron detectados, las instituciones respondieron rápidamente, la justicia respondió rápidamente y algunos jueces debieron asumir su responsabilidad y fueron destituidos. Te pregunto como un hombre que transitó desde joven la Facultad de Derecho, con sueños, con una mirada muy progresista de la sociedad también, muy contagiosa en algún punto con el alumnado, con sus años de abogado y demás. Te haces la pregunta y encontrás la respuesta: ¿por qué un juez, cuando llega a ser juez, puede corromperse? ¿Qué pasa ahí? Porque en realidad es un lugar de privilegio profesional, social y demás. ¿Cómo es que accediendo a un lugar con tanta responsabilidad también puede encontrarle un lado B que, digamos, para el cual él no solamente no fue formado, sino fue formado para todo lo contrario, para combatir el delito, ¿no? Es muy triste, ¿no? Porque evidentemente a veces la posibilidad de que esto ocurra respecto de alguna persona que llega a un cargo de tan alta responsabilidad, obviamente no tiene que ver siquiera con los mecanismos de designación, porque es muy difícil detectar esa posibilidad o ese perfil. Yo creo que eventualmente tiene que ver más con una falla ética y con la venalidad que puede tener, no sé, alguna persona o que puede caracterizar a una persona en cualquier ámbito, digamos, de su actividad, así como hay o puede haber abogados inescrupulosos
que no son la mayoría, por el contrario, puede haber médicos inescrupulosos que no son la mayoría. Bueno, en el caso de los jueces, evidentemente existe algún mayor control y verdaderamente a veces resulta inexplicable, porque como vos bien decís, nosotros somos jugadores no ortodoxos del poder constitucional. A diferencia de otros poderes tenemos estabilidad, no somos renovables, tenemos 13 sueldos, o sea, 12 meses y el aguinaldo. Los sueldos son sueldos verdaderamente importantes, o sea, está muy bien retribuida la labor de la justicia. Tenemos la feria judicial, eventualmente no tenemos los gastos que tiene un abogado que tiene que montar su estudio jurídico y afrontar una serie de gastos. Tenemos obviamente una alta responsabilidad y debemos tener un gran compromiso porque en última instancia nos ocupamos de problemas de la gente y para cada uno el problema de él es el problema principal. Y verdaderamente es inexplicable, ¿no?, que alguien en estas condiciones y eventualmente con todo el contenido ético que tiene el derecho, porque precisamente a veces se plantea, hay una materia ética en la facultad, yo no sé si debería haber o no, porque el derecho en sí mismo tiene, no hablamos de moral, que es otra cosa, pero el derecho en sí mismo tiene un contenido ético que es consustancial a cualquier rama, al derecho penal, al derecho civil, al derecho laboral, y que se supone cada uno de los profesores, yo he enseñado y sigo enseñando en la Facultad de Derecho, trata permanentemente, digamos, de remarcar esta situación. Bueno, verdaderamente es muy difícil de explicar, pero afortunadamente, repito, Santa Fe en particular, los casos que se han podido comprobar son casos muy excepcionales, muy limitados. ¿Te gusta el lugar donde se te toca hoy profesionalmente estar? ¿La presidencia de la Cámara, de la Corte? Sí, yo ya hace unos años que estoy en la Corte, en verdad nunca quise asumir la responsabilidad, digamos, de la presidencia porque quería tener un mayor conocimiento, es una provincia muy extensa, es una estructura muy grande, hay particularidades regionales, hay muchas asimetrías. Entonces, verdaderamente, bueno, ahora me tocó asumir la responsabilidad y yo soy un hombre de gestión, o sea, me gusta la gestión, me gusta cambiar las cosas, me gusta trabajar, o sea, soy una persona bastante hiperkinética, no me gusta asumir una responsabilidad para pasar desapercibido. De modo que sí, obviamente esto implica una mayor responsabilidad y una mayor dedicación, porque a la actividad jurisdiccional se suman muchas actividades protocolares, pero también mucha actividad de gestión y de gobierno, ¿no? Como hombre de la justicia, digamos, elegiste transitar con la formación académica e intelectual posterior un camino determinado. Quienes seguimos tu pensamiento hace mucho tiempo, siempre has mantenido el mismo camino. Hoy hay una demanda social en Argentina que pareciera ir, no digo una vereda distinta a la tuya, porque tal vez no sea así, pero una dientes apretados de una justicia dura, tal vez impiadosa, que sancione más fuertemente. Quizás digamos, donde el delito no encuentre una defensa técnica, es el deseo de un sector de la población, inclusive de actores del propio gobierno, donde quien delinca ni siquiera tenga la posibilidad de una defensa técnica, que pueda ser sancionado duramente y más allá, incluso si es responsable de esos delitos cometidos, no darle ni siquiera la posibilidad de defensa. Hay por lo menos una percepción social donde se quiere juicios, castigos duros, ¿no? ¿Crees que, digamos, que vas desde el lugar de la presidencia de la Corte, influyendo seguramente con tu pensamiento o tratando de contagiar algunos lineamientos en la defensa técnica también del delito, acomodarte a estas épocas donde se piden dientes apretados, muelas duras para el delito? En verdad es una cuestión bastante cíclica, ¿no? Esto está comprobado históricamente. Yo siempre digo que es bueno que la gente sepa cómo piensan los jueces y también es bueno esperar que los jueces actúen en consecuencia a su pensamiento. Pero bueno, generalmente trato de opinar de temas que conozco y este es un tema al cual yo me he dedicado muchos años. A veces se producen frente a hechos de mucho impacto y que verdaderamente nos conmueven a todos, obviamente se producen este tipo de demandas que son lógicas desde la perspectiva social. Evidentemente
tiene una explicación esta situación. Normalmente el castigo, normalmente la pena pública es un instrumento, no es nada nuevo, ¿no? Esto es casi medieval, es un instrumento muy efectivo para canalizar pulsiones de venganza que todos tenemos dentro. Es un poco, digamos, la venganza contra el tiempo, ¿no? Cuando uno no puede lograr que lo que pasó no haya pasado. Bueno, este es un sentimiento natural. Yo he sido víctima de delitos y verdaderamente lo he sentido. O sea, después de pasar por algunos segundos de parálisis por el miedo que puede producir una situación de violencia, verdaderamente uno tiene ganas, si pudiera, de arrancarle la cabeza al ladrón. Pero lo que debe entenderse es que estos son sentimientos naturales, son sentimientos propios de los seres humanos, pero son sentimientos no demasiado racionales. Y una cosa son los sentimientos, el dolor, las necesidades que tiene la gente, que tiene la sociedad, y otra cosa es definir las políticas públicas. O sea, las políticas públicas para poder reducir la violencia, las políticas públicas para castigar el delito, no se pueden manejar con sentimientos irracionales. Yo respeto el sentimiento de la gente, yo comparto el dolor de las víctimas, yo tengo el mismo sentimiento a título personal, pero a título personal yo no soy el Estado, y el Estado no puede rebajarse éticamente a un lugar donde las políticas se definan en función de sentimientos no racionales, o se definan en función de una expectativa demagógica. El Papa Francisco suele decir que todo este movimiento, digamos, y no por caracterizar a las personas que han sido víctimas de delitos, ni a la sociedad, el Papa habla de una suerte de populacherismo penal. Sí. Y dice que verdaderamente hace cientos de años vivimos esta falsa creencia de que con la pena criminal podemos resolver todos los problemas sociales, ¿no es cierto? Como si a distintas enfermedades le diésemos la misma medicina. Y además a esto se suma, digamos, normalmente el desprecio, incentivado muchas veces, lamentablemente, por los medios de comunicación, por el saber de los especialistas. O sea, se discuten los problemas de seguridad por televisión o se discuten por la radio, y todos opinan y todos son expertos y cualquiera da su opinión personal. Y lo cierto es que el que comete un delito tiene que ser castigado, pero tiene que ser castigado con la Constitución y con la ley en la mano. Esto es el garantismo. El garantismo no es otra cosa. El garantismo, asociar el garantismo con impunidad es una falta de respeto, o es un desconocimiento, o es una actitud de mala fe. Ahora, de allí a pensar que con la pena criminal, que encerrando de por vida a la gente en la cárcel, vamos a terminar con este flagelo, que es el flagelo de la inseguridad, que además tiene particularidades por regiones, es muy asimétrico, porque dentro incluso de una misma provincia como Santa Fe hay lugares que son totalmente seguros y hay otros que tienen problemas de inseguridad verdaderamente con promedios muy por encima de la media nacional, como es el caso de Rosario. Yo creo que hay que ser un poco más serio y decirle a la gente la verdad, no lo que la gente quiere escuchar. Y la verdad es que para prevenir la dinámica de la violencia primero tengo que conocerla, y para conocerla tengo que hacer mucha inversión en diagnóstico, en análisis criminal, en investigaciones cuali y cuantitativas, en mapeos del delito, en frecuencias delictivas, para poder entonces sí tomar estrategias y medidas de prevención. Porque cuando el derecho penal interviene, cuando normalmente ocurre un homicidio, yo llamo a un sepulturero y a un fiscal, pero el muerto ya está muerto. El derecho penal no protege la vida. El derecho penal actúa cuando la vida ya está destruida. Yo lo que quiero es que no lo maten. Y entonces lo que el Estado debe generar es mucha inversión precisamente en la prevención. Hay una prevención primaria que tiene que ver con políticas públicas primarias, más salud, más educación, más empleo. Lamentablemente vivimos una época a nivel mundial y regional marcada por una fuerte concentración de la riqueza, por una inequitativa distribución y por una distancia cada vez mayor entre ricos y pobres. Esto es muy malo. Esto genera violencia, esto genera la reacción de los sectores excluidos. Esto ha sido puesto de manifiesto también, repito, por el Papa Francisco en más de una oportunidad. Hay que tomar conciencia de esta realidad. Tenemos que tratar en alguna medida de prevenir o de evitar que esto ocurra.
Y después hay políticas que tienen que ver, que son políticas públicas muy específicas, que apuntan a la prevención situacional del delito, que no son precisamente con el Código Penal, porque vuelvo a repetir, el Código Penal cuando interviene, el Código Penal es para castigar a aquel que cometió un delito y se probó que fue culpable. Yo lo que preferiría es que discutamos y que se le explique a la sociedad la necesidad que tenemos en generar otro tipo de medidas, otro tipo de políticas públicas y fundamentalmente en trabajar fuertemente por tener una policía profesional, una policía bien paga y una policía con mucho control, externo e interno. Doy un ejemplo. En los países más desarrollados, los niveles de esclarecimiento de los homicidios dolosos es altísimo, porque es uno de los delitos, digamos, que menores inconvenientes plantean para su esclarecimiento. Tomo por caso el caso de Inglaterra, que tiene digamos, una policía muy profesional y que es un país con niveles muy altos de esclarecimiento de homicidios, aunque tenga una tasa de homicidio obviamente que para nada es comparable con la nuestra, desde ya. Pero ¿qué pasa? El mayor recurso que ellos tienen para descubrir homicidios es la información de calle. Y la gente da información a la policía cuando la gente confía en la policía. Si la gente no confía en la policía, no hay información. La gente no quiere salir de testigo, no quiere dar datos indicativos, no quieren datos indiciarios, etc. Entonces me parece que... Acá pensamos que la policía es parte del problema. Y el problema es que acá, sí, la policía ha sido parte del problema. No digo toda la policía ni todos los policías. No. Se generaliza, pero se cree que de hecho, sí. bueno, esta afirmación yo la puedo hacer por la cantidad de policías que han sido imputados, sospechados e incluso procesados en delitos, digamos, de escala. Y bueno, yo creo que en esto obviamente el gobierno también tiene plena conciencia y ha tratado, incluso el gobierno anterior, el gobierno actual, de generar todos los mecanismos. No es un problema sencillo de resolver. Cuando un poco se descontrola esta situación, después ponerla en caja lleva bastante tiempo. Esto no se recompone rápidamente, pero sí hay que tomar conciencia de que la solución a estos problemas está más en estas políticas públicas a las que yo hago alusión, en el problema, digamos, de la prevención primaria, de la prevención secundaria, en el problema de los diagnósticos, de la policía. Hay algunos avances. Nosotros teníamos, por ejemplo, un tremendo déficit en materia de tecnología criminalística y análisis criminal. Hoy la provincia, el Poder Judicial en los últimos 2 o 3 años ha hecho inversiones inéditas en equipamiento que permiten, digamos, contribuir al esclarecimiento de los casos delictivos de un modo mucho más rápido. Se ha empezado a trabajar con cierta profesionalidad. Antes esto no ocurría. Es inexplicable que tampoco los operadores o los actores no plantearan las necesidades de contar, digamos, con este tipo de recursos que tienen que ver con análisis de ADN, de balística, de escena del crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy ha habido una inversión, se ha inaugurado un laboratorio recientemente en el batallón 121. Nosotros hemos adquirido equipamiento por más de 8 millones de pesos para el Instituto Médico Legal y con tecnología para la investigación de delitos. Se va a inaugurar un laboratorio en Recreo. Bueno, este es el camino que hay que seguir y en ese camino tiene que haber una fuerte articulación de los poderes. No se puede usar este tema para hacer política electoral. Yo creo que acá tiene que haber un gran pacto de Estado, hay que sacar este tema de la inseguridad fuera de la agenda electoral y hay que ganar el compromiso no solo de los poderes públicos, sino también de los partidos políticos. Tenemos un minuto final. Gracias por venir. Tenés una página en blanco. Te pido yo te elegí un tema de John Coltrane.
Bien. Gracias, Daniel. ¿Qué dice? ¿Qué pusiste? Gracias por permitirme expresar algunas ideas y gracias también como periodista por ayudarnos a pensar que los problemas no son los únicos que nosotros vemos. Hay también otros problemas. Gracias por venir y bueno, que tengas una buena gestión, ¿eh? Muchas gracias. 1, 2, 3, 4.